nuestro último panel del día de hoy. Este panel se llama Literatura con ñ, narrativas hispanoamericanas, y como el resto de nuestros paneles, se va a abrir con uno de nuestros interludios creativos. Así que antes de contarles sobre el panel, quiero que la audiencia le dé una muy rica bienvenida a nuestro cuarto interludio creativo de Catalina Lufín Pacheco, que hoy día nos va a complacer con la lectura de su cuento Domésticas. Así que Catalina, te invito aquí. Quiero contarles que Catalina es de la Universidad de Chile, así que es una de nuestras lectoras invitadas que postuló también con uno de sus cuentos, así que un aplauso muy fuerte para ella. Sí, yo muy bajito. Gracias. Domésticas. Amalia cree que el diente saldrá de un tirón, que solo bastará un golpe limpio y rápido para que ceda, igual que las primeras veces. Amarra el hilo a la manija de la puerta, le hace un nudo ciego para convencerse de que lo hará, de que está tomando una decisión definitiva e irreversible, y de que no, abuela, no necesito ayuda. Pega un portazo y nada. El diente no se cae, pero siente que lentamente se desliza contra su encía y deja surcos, marcas diminutas, imposibles de ver, que ella imagina como las cuerdas de cientos de violines desafinados. Amalia se tapa las orejas para no pensar. Debe sacarse el diente antes de que vuelva su madre. Entonces otra vez lo amarra al hilo y cierra la puerta, ahora sin mirar, porque si mira, la puerta sabrá que Amalia tiene miedo, y se quedará atascada a medio camino para burlarse de ella. El diente cae detrás del lavamanos y Amalia aguanta un grito, porque ahora le duele, pero después vendrá la abuela, y qué valiente mi niña, y un vaso de agua con sal, y enjuagarse la boca 1, 2, 3 veces hasta que ya no le salga sangre, y solo quede una pasta rosácea alrededor del drenaje. Tienes que ponerlo en un vaso de leche y cuando llegue tu mamá de la oficina, lo sacas y se lo entregamos envuelto en una servilleta. La madre siempre le pedía a Amalia sus dientes, porque aunque no se lo decía directamente, esa cara era una forma de pedírselos. Esa cara de siniestra ternura, con los ojos desorbitados y la sonrisa puntiaguda, amplia como la de los payasos que la asustaban en la micro camino al colegio. Esa cara tan distinta a la otra de fingida sorpresa que ponía cuando le regalaban cuadros de fideos con cola fría o germinaban por fin los porotos en el algodón. Una cara que parecía crecer, expandirse y perseguir a Amalia por toda la casa hasta dejarla acorralada en el baño, sacándose los dientes, echándose agua con sal en las heridas. El lavamanos está lleno de pedazos de hilo cortado, un campo de venas abiertas. Amalia no sospecha de ellos, tampoco sospecha del agua derramada por el piso, ni del salero que descansa sobre la tapa del inodoro, una parte de la cocina en el baño. A la abuela se le paran los pelos cuando descubre el desorden. Desde el pasillo fija la vista en la cerámica mojada y siente que su joroba crece. Haría cualquier cosa con tal de no limpiar. Mi niña me trae el trapero y es Lela. Amalia llega cabalgando sobre el palo de la escoba. Hoy día la tía nos enseñó a contar en inglés. A ver, cuenta entonces, pues. La abuela se hinca a los pies del lavamanos. 1, 2, 3, 4, 5. Mira qué bonito. ¿Y sabes cómo se dicen los colores? Y empieza con el rojation, el azulation, el verdation, y así no se dice, tramposa. Amalia inventa más palabras en inglés y la abuela le contesta con otras palabras inventadas, y se ríen con la boca abierta, y se miran los hoyos en las encías, y se ríen más porque se entienden, porque a ambas les faltan dientes, y se ríen y patalean y se ríen, hasta que se abre la puerta y son las 7:30, y mamá, mamá, mira lo que te tengo. Una servilleta chorreante de juventud que ensucia todo el pasillo y por la cresta Amalia, lo limpié apenas esta mañana. Pero no importa, porque la abre y descubre un colmillo pequeñísimo, amarillento y blando, que salta a templar sus manos frías. La madre sonríe amenazante, guarda el diente en un frasquito morado con olor a anís y se saca los zapatos frente a la cama. Solo entonces las tres suspiran porque de pronto todo parece estar en su sitio. Muchas gracias.
fue nuestro interludio creativo, el último del día de hoy. Quiero reiterar que Catalina es estudiante de la Universidad de Chile, así que es nuestra invitada, así que sí podemos darle otro gran aplauso por esta excelente lectura y este gran cuento. Bueno, ahora vamos a dar inicio a nuestro último y cuarto panel del día de hoy, seguimos mañana, llamado Literatura con ñ, Narrativas Hispanoamericanas. Esta es una mesa de literatura en español. Como novedad y en el espíritu de realizar un coloquio de pregrado para estudiantes y por estudiantes de pregrado, esta estará moderada por Mariana Medina, quien es estudiante de Letras Hispánicas y es miembro integrante del equipo Coloquio Preluc 2024. Además, Mariana lee el tarot. Mariana, te invitamos a pasar para poder moderar esta mesa. Un aplauso, por favor, a Mariana. Se presentan los siguientes trabajos. Primero tenemos Configuración de la sensibilidad ancestral femenina y Retorno a la matriz de la mujer desnuda de Armonía Somers, por Florencia Leiva Silva, quien es estudiante de cuarto año de Letras Hispánicas de la Pontificia Universidad Católica. A Florencia le interesa tanto la literatura como la lingüística y le motiva la investigación en torno a las nuevas tecnologías, el análisis del discurso, la literatura de los afectos y la ecocrítica en el contexto latinoamericano. Es Escorpio. Te invitamos, Florencia, a pasar adelante. Un aplauso, Florencia, por favor. Y también se presenta el trabajo El Rey Dominicano, Alegoría de Cuerpo y el Poder en la Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa, realizado por Cristóbal Castro Espinosa, quien también es estudiante de último semestre de Letras Hispánicas aquí en nuestra Universidad Católica. Cristóbal prefiere el área de la literatura y cine del siglo XX-XXI. Como dato freak, nunca aprendió a hacer globos con el chicle. Cristóbal, te invitamos a pasar. Un aplauso a Cristóbal, por favor. Les recordamos también, antes de comenzar, que a todos quienes desean hacer preguntas pueden levantar la mano al final de las ponencias o también pueden escanear el código QR que lo ven en nuestras murallas, pero también va a estar en pantalla y dejar su pregunta. Quienes hagan preguntas de esta última forma estarán concursando por increíbles premios, así que los motivamos a que nos escuchen con atención y les damos un gran aplauso a esta última mesa para que empiecen bien. Adelante. Bueno, antes de empezar, quiero agradecerles a todos los presentes el día de hoy. Mis compañeros, Florencia Leiva y Cristóbal Castro, van a estar presentándonos sus trabajos. Estos trabajos, de hecho, los dos me tocaron a mí revisar y espero que les gusten tanto como a mí. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya, genial. Me voy a acercar un poco a ti. Bueno, gracias por la introducción y muchas gracias por venir también. Sé que es un horario medio catatónico. Por lo mismo no les voy a estar leyendo porque si no sé que se dormirían. En lugar de eso, les voy a ir presentando un poco de cómo fue el desarrollo del trabajo y como los procesos que fui siguiendo para realizarlo. Entonces, como bien decía Mariana, mi trabajo se titula Configuración de la sensibilidad ancestral femenina y retorno a la matriz en La mujer desnuda de Armonía Somers. Este trabajo se enmarcó dentro del contexto de un OPR que dictó el profesor Carlos Ayram, que lo recomiendo muchísimo, se llama Análisis de Textos Narrativos, si no mal recuerdo. Muy recomendable. Y en ese sentido es muy exploratorio porque solamente fue como un trabajo de entrega de unidad y por lo tanto no está completamente acabado, sino que es más bien como una primera entrada en esta obra que descubrí gracias a este profesor. Ya sin más preámbulo, entrando directamente en un poquito de la conformación de la presentación, esta va a ser la cronología que voy a seguir. Ustedes están viendo lo que yo veo, ¿verdad? Ya. Aprovechando esta instancia, por si no han leído la novela, voy a hacer un muy breve, muy casi obscenamente breve resumen de lo que es la novela. Esta inicia con la historia de una mujer, Rebeca Lanke, que el día de su cumpleaños número 30 se desnuda en una casa junto al bosque, se autodecapita, luego se reinstala su cabeza en su lugar y sale al bosque. Lo importante de la obra, en realidad, más que este gesto simbólico en el inicio, es la reacción social del pueblo ante
su acto, ante su escape hacia el bosque de esta manera. La reacción de la iglesia, la reacción de los hombres, de las esposas, de los niños, etc. Entonces ya con eso voy a entrar un poco más en profundidad. Lo primero es, quiero hacer una pequeña fundamentación, es decir, como qué inspiró un poco este trabajo y a qué me refiero cuando hablo de matriz. Porque si bien la matriz no es un concepto teórico, es un tropo que yo organizo en torno a diferentes definiciones de matriz. La primera, se las voy a leer, son varias. La primera es, la matriz es el órgano interno de reproducción de las hembras de los animales vivíparos en el que se desarrolla el feto, es decir, básicamente el útero. La segunda es también la entidad principal generadora de otras. Esta es una definición un poco desde la ciencia más de la ingeniería y tiene que ver con este tipo de matriz que se utiliza para replicar una y otra vez un modelo. La tercera es la roca en cuyo interior se forma un mineral. A partir de estas tres definiciones, yo genero una gran definición que utilizo operativamente, que consiste en el tropo de la matriz articulado como espacio primordial femenino, a partir del útero, principio creador de la vitalidad humana y origen geológico del mundo. Entonces, una vez instalado esto, que es la base del trabajo, doy paso a una pequeña referencia a mi marco teórico. Insisto, esto es muy inicial y tiene proyección hacia muchas otras áreas, pero como primera propuesta establecí el texto La risa de Medusa de Hélène Cixous, y particularmente yo tomo el concepto de la reestructuración del discurso. Primero que nada, quiero hacer la precisión de que su texto está inscrito dentro del feminismo de la diferencia, que sé que es muy problemático y como controversial, porque dialoga directamente con el feminismo de la igualdad, pero es solo para que entiendan bajo qué marco se instala la propuesta de la autora. Y en este sentido, ella utiliza un poco del paradigma de construccionista derridiano y genera a partir de ello herramientas teórico-metodológicas y herramientas de análisis, obviamente, para desmarcarse un poco de discursos falogocentristas, como ella llama, que han sido dominantes en Occidente. Y en eso, ella presenta esta búsqueda por una nueva forma de enunciación. En segundo lugar, permiso. En segundo lugar, tomo el concepto de los ecofeminismos. Quiero hacer una precisión aquí, ya que el texto de Alicia Puleo no es específicamente un tipo de ecofeminismo, sino que es más bien una antología donde ella recupera muchas distintas corrientes de pensamiento. Y yo particularmente utilizo la de una autora llamada Françoise Dubin, que para mí representa muy claramente los procesos de apropiación del cuerpo femenino históricos. Y quiero aclarar que esto es simbólico, pero voy a leer una cita para que entiendan un poco el concepto que ella propone. En los albores de nuestra especie no estaba clara la conexión entre la unión sexual y la gestación, es decir, no estaba claro que el embarazo se producía por la unión sexual y que de ahí nacía la vida. El descubrimiento de la función paterna en la procreación habría destronado a la mujer en el imaginario prehistórico, convirtiéndola en simple terreno que se puede poseer y fecundar. Entonces, a partir de eso, yo hago un poco la conexión entre este recorrido casi antropológico que realiza Alicia Puleo y lo unifico a un poco de los planteamientos de Hélène Cixous. Y bueno, obviamente de ahí nace la propuesta de la matriz, que aún estoy en busca de un teórico que unifique todos estos postulados. Ya pasando directamente al análisis, les voy a leer un poco de mi hipótesis de lectura, también es inicial, y esta consiste en lo siguiente. En la obra La mujer desnuda, Harmonia Somers reconfigura la voz femenina ancestral mediante elementos formales y temáticos que articulan el viaje mediante el cual la protagonista se orienta a un retorno a la matriz femenina original. Insisto, esto es principalmente simbólico. Ya pasando al desarrollo estrictamente, lo que hice aquí es tomar algunas de las citas claves y los pasajes más claves y reconfigurarlos en una suerte de estructura por capítulos. Esto no quiere decir que el trabajo tenga capítulos, solo que son capítulos para efectos de la presentación.
El primero le llamé Desmarcación del discurso falocéntrico imperante, el nuevo logos. Entonces, mi propuesta aquí es, les voy a leer la cita crucial que yo utilicé en esta parte del trabajo y luego voy a hacer un pequeño comentario. Voy. La daga da a demostrar que ella sí sabe hacerlo y se desplaza, atraída por las puntas de unos dedos. Claro que hacia una mano que está adherida a un brazo, que pertenece a su vez a un cuerpo con cabeza, con cuello. Una cabeza, algo tan importante sobre eso, tan vulnerable que es un cuello. El filo penetró sin esfuerzo, a pesar del brazo muerto, de la mano sin dedos. Bueno, obviamente en esta parte se está describiendo la primera escena, que es la autodecapitación de la protagonista. Y a partir de esto, Noelia Montoro, ella identifica esto, una crítica literaria, identifica esto como una primera apertura a un nuevo orden de conocimiento. Y por eso considero que es tan relevante que esta sea la primera escena, porque inmediatamente instala el lugar en que se gestan todas estas predisposiciones y prejuicios del discurso masculino, y a partir de ello identifico en este pasaje una entrada muy superficial, muy primaria en lo que es el proyecto de Summers, que consiste primeramente en una desautomatización del lenguaje, que identifico en este detalle corporal extremo, que luego sigue la cita, era muy larga para estos efectos, pero luego se pone a hablar un poco de la piel, de las arterias, de la sangre y cómo corre por dentro del cuerpo. Y en este detalle yo siento que es un pequeño gesto inicial de desarticulación, de venir un poco acelerado del ojo masculino, y un gesto en que ella se detiene a observar, y observar hacia adentro específicamente. Esto es lo que yo identifico como un primer elemento que deriva en el nuevo epicentro temático de la obra, una nueva forma de pensar y, en último término, como establece el título, un nuevo logos o principio racional, razón. Continuando con el desarrollo, esta sección le llamé Reestructuración del orden patriarcal, la leche y la miel versus la tinta. Para explicar un poco el concepto de la leche y la miel, es algo que moviliza Hélène Cixous, donde ella propone esta dicotomía simbólica también, entre la tinta y la sangre como tradicionalmente representativa del discurso masculino y de su violencia, en contraposición a la leche y la miel, que son elementos obviamente nutricios, pero también son a la vez más silenciosos y no tan llamativos. Leo la cita. Y antes de eso, quiero decir que yo pensaba que esto era simbólico, y lo es, pero a la vez he encontrado varias veces recursos literales en que aparece la leche como un recurso, tanto aquí en otros textos como, si no mal recuerdo, en Paula, de Isabel Allende, etc., donde la leche se hace presente, y me di cuenta de que quizá no era tan simbólico y más bien quizá era un recurso real. Sigo. Leche. Pero sí es nada menos que con ella mi reencuentro, un elemento que el hombre no ha comprendido aún, algo de la categoría de la sangre, que un simple color ha traído a menos. Aquí ella se encuentra con un potecito de leche y ella quiere tomar de la leche, pero después ve que hay una loba que se está alimentando de la leche y la deja. Muy simbólico. Y bueno, al respecto, quiero comentar en este capítulo que es muy relevante, considero, este elemento en relación con su reacción ante la violencia, porque, como les comentaba, la tinta y la sangre siempre están relacionadas con la actitud masculina ante los sucesos sociales, mientras que la leche es una sensibilidad femenina que se sobrepone a esta agresión masculina casi institucionalizada. Y eso lo vemos persistentemente en este personaje cuando ella es enfrentada justamente a procesos de violencia, y ella no reacciona con este mismo fuego contra fuego, por decirlo así, sino que ella se escapa o calla o ofrece ternura a cambio de la violencia que le están presentando en el pueblo.
Y en este sentido considero que la autora está proponiendo una nueva forma de enfrentarse al mundo. La leche como algo nutricio, como algo simbólico de una nueva relación escritural que se desmarca nuevamente de la dominación masculina. Y finalmente, como última sección de desarrollo, la titulé Opresión institucional y reescritura del mito bíblico, la nueva Eva. Lo titulé así porque varios críticos han leído la historia de Somers como justamente una reescritura del mito bíblico por las descripciones que hay de la protagonista en el inicio, esta idea de que es una mujer desnuda que entra en el bosque y que realiza una suerte de seducción respecto del pueblo y luego se exacerban los humores sexuales. Y eso está permanentemente en el libro vinculado con esta idea del pecado asociado a la mujer. Leo la cita. Esta es una cita del cura del pueblo. Nos gritó que no eras real, sino una sombra del pecado, algo así como el pecado de nosotros, que acababa de tomar tus formas. Bueno, y más cosas, cosas tan terribles que una mujer tuvo un mal suceso y hubo que atenderla allí mismo. En este sentido, considero que se hace muy importante a lo largo de la novela la manera en que las instituciones, distintas instituciones, pero aquí particularmente la de la Iglesia, se asocian a la libertad de Rebecca Lang como si esto fuera una transgresión de su espacio personal. Asimismo, se asocia mucho su desnudez y su manera de correr por el pueblo libre con el pecado original. Y esto finalmente ilustra un poco la influencia de estas instituciones heredadas de Europa, naturalmente, sobre el cuerpo femenino y obviamente las reacciones de revuelo social en el pueblo. Y ya finalmente, para ir cerrando, un poco sobre la conclusión, quiero hacer una precisión final, ya que este es un concepto, el concepto de la escritura femenina es un concepto muy discutible y un poco resbaloso. Es que el N.C. Sux no propone que esta escritura es exclusiva a la mujer. No es que solo la mujer pueda escribir así y que por contraste solo el hombre tiene que escribir con violencia, etc. Sino que es más bien una categoría simbólica que representa simplemente una desmarcación de discursos canónicos que históricamente han instalado hombres, efectivamente, pero que no se asocia necesariamente al género literal, ni del autor ni de los personajes. Entonces aquí pongo una cita directa de Sisux para no seguir parafraseándola tanto. Siempre está hablando de escritura. Siempre accederá al discurso regido por el sistema falocéntrico. Tiene y tendrá lugar en ámbitos ajenos a los territorios subordinados al dominio filosófico teórico. Solo se dejará pensar por los sujetos rompedores de automatismos, los corredores periféricos, nunca sometidos a autoridad alguna. Entonces, ya pasando a la conclusión oficial, que es más que nada una proyección. Quiero recordar también que Armonía Somers se inscribe bajo lo que Ángel Roma denominó como literatura rara. También la han inscrito bajo la categoría de la generación crítica del 45 en Uruguay. Y esta generación en general se caracterizó mucho por, en su conjunto, desbaratar la voz canónica latinoamericana de la época y desmarcarse de realismos, criollismos, etc. Y en este sentido, la particularidad de Somers es que ella realiza en su obra una suerte de reivindicación del cuerpo y la sexualidad femenina, y en ese sentido una nueva representación de la voz y del cuerpo, así como también una desmarcación de las estructuras y discursos represivos y depredadores imperantes. Muchas gracias, Florencia. Ahora vamos a continuar con el trabajo de Cristóbal Castro.
el cuerpo político y el natural o físico. De acuerdo con Kantorovitz, el cuerpo del rey estaba compuesto por una unidad indivisible entre el cuerpo político y el natural o físico. El cuerpo natural se refiere a la carne del monarca, su cuerpo físico, mientras que el cuerpo político es uno metafísico e inmortal, en el que se borran todas las imperfecciones de un cuerpo físico. No obstante, cuando un rey, es decir, su cuerpo natural, su carne, muere, el cuerpo político, el del monarca o el del rol del monarca, digamos, era sucedido por otro cuerpo natural que era el de su heredero, quien por tener sangre real podía encarnar este cuerpo político y gobernar de manera indiscutible. Esto es un resumen de los juicios de Pauden de Ernst Kantorowicz. Siguiendo esta idea de los dos cuerpos del rey de Kantorowicz, planteo que Trujillo, a pesar de ser un dictador moderno y latinoamericano, intentó crear un cuerpo político similar al de los monarcas medievales, buscando eliminar las imperfecciones del cuerpo natural y dotarse de una inmortalidad simbólica. El régimen utilizó la propaganda para equiparar a Dios con Trujillo, lo que justificaba su autoridad absoluta. La novela expone cómo el régimen construyó esta imagen a través de sus intelectuales y propagandistas, quienes comparaban a Trujillo con una figura divina. Así, por ejemplo, la relación de Trujillo con Dios es impulsada por Balaguer, quien confecciona una tesis que establece a Trujillo como un sucesor de Dios en la isla. La República Dominicana sobrevivió a más de 4 siglos, a adversidades múltiples, gracias a la providencia. La tarea fue asumida hasta entonces directamente por el creador. A partir de 1930, Rafael Leónidas Trujillo Molina relevó a Dios en esta ímproba misión. Esto está en la página 293 de la novela. Ya pasando a la segunda sección, se llama La perfección encarnada o la construcción de un rey. Y es que tanto la sección de la novela que relata el último día del dictador, como las otras 2 secciones restantes, que ya vimos en la introducción, muestran la obsesión de Trujillo por el orden, la pulcritud y el cuidado de su imagen pública. Trujillo es un hombre que controla lo que se dice respecto a su persona, siendo dotado, independiente de su veracidad, de importantes atributos como no sudar, dormir 3 o 4 horas y siempre tener una presentación impecable. Leo de la novela. Ese hombre incansable, que podía trabajar 20 horas seguidas y, luego de 2 o 3 horas de sueño, comenzar el nuevo día al amanecer, fresco como un adolescente. Ese hombre que, según la mitología popular, no sudaba, no dormía, nunca tenía una arruga en el uniforme, el chaqué o el traje de calle. Esto está en la página 108 de la novela. Vargas Llosa describe a Trujillo como un líder obsesionado con el control, la disciplina y su imagen pública. El dictador no solo construyó su figura como un modelo de masculinidad dominante, sino que extendió esta exigencia a su gobierno y el pueblo dominicano. En su intento por encarnar la perfección, Trujillo se presenta como un hombre incansable y meticuloso, y exige lo mismo a sus colaboradores. Esta obsesión por la apariencia del control refleja una estrategia para mantener el poder, donde la imagen física y política del dictador se entrelazan. Resulta útil tomar en consideración lo desarrollado por David Uchin Chablé y Alma Piñas Lane, en un artículo de una revista indexada, quienes plantean que Trujillo es la encarnación de la masculinidad hegemónica, dominicana, se apropia de todas las cualidades, virtudes y valores que definen lo masculino. Por lo tanto, el protagonista es exaltado como hombre y como modelo de imitación y admiración. Esto está en la página 160 de ese artículo. De esta manera, el Trujillo de Vargas Llosa se esmera en erigirse como este modelo de masculinidad a seguir, la vara con la que los demás hombres dominicanos deben medirse. Este estándar no solo aplica para los dominicanos, sino que el dictador busca que el país entero funcione bajo este estricto estándar de pulcritud. La apariencia es el espejo del alma, filósofo Trujillo. Si alguien anda pestoso y con los mocos chorrándosele, no es una persona a la que se le pueda confiar la higiene pública. Lo mismo ocurre con las instituciones. ¿Qué respeto se les puede tener si ni siquiera cuidan su apariencia? Eso está en la página 379 de la novela. Así, Trujillo realiza un acto performativo, buscando generar ese cuerpo político de los reyes que le permita eliminar, al menos para el conocimiento de sus súbditos, es decir, la gente de la República Dominicana, aquellos elementos del cuerpo natural como dormir, sudar, entre otros, que son defectos o imperfecciones del cuerpo físico. De hecho, existe una alusión directa en la novela a un poder en Trujillo que trasciende más allá de su cuerpo físico. Luego del asesinato de Trujillo, Pupo Román, el general de la Fuerza de la Aviación, falla en liderar el plan de transición a la democracia que está preestablecido. El general del aire se da cuenta de que ha metido a su hermano en su espiral de decadencia que termina en la muerte y tortura de ambos. No obstante,
Pupo Román es incapaz de reaccionar o hacer algo para remediar esta espiral en la que va cayendo poco a poco. Y cito de la novela: sumido en esa especie de hipnosis, pensó que su indolencia acaso se debía a que, aunque el cuerpo del jefe estuviera muerto, su alma, su espíritu, como se llamara eso, continuaba esclavizándolo. Esto está en la página 411 de la novela. Identifico este pasaje como un reconocimiento implícito del cuerpo del dictador en la novela, ya que apunta a su carácter omnipotente y también a un poder que va más allá del cuerpo físico del dictador, porque ya estando muerto sigue proyectando este poder y esta aura, digamos, en palabras simples. Pasando a la tercera sección, que se llama El poder sexual y su decadencia, para Vinod Venkatech, un nombre medio complicado. En la novela latinoamericana del dictador, el poder del régimen es reafirmado a través de la negación de los espacios para las mujeres. Según Heidi Abra, en el caso de Trujillo de la fiesta del Chivo, este lo realiza por medio del dominio sexual. Y es que Trujillo se jacta públicamente de las muchas dominicanas con las que él ha estado. Acá hay una cita que dice: yo he sido un hombre muy amado, un hombre que ha estrechado en sus brazos a las mujeres más bellas de este país. Esto está en la página 74. Trujillo se ejercía su poder no solo a través de la violencia y el miedo, como tortura, el SIM, que era su mecanismo de tortura similar acá a la DINA, por ejemplo, sino también mediante el abuso sexual de mujeres, lo que reafirmaba su dominio sobre el país y sobre sus subordinados. En la novela, el abuso de las mujeres de sus subordinados corresponde a una manera del dictador para probar su poder frente a ellos, y en caso de ser necesario, humillarlos públicamente. Cito de la novela: ¿saben ustedes cuál ha sido la mejor? De todas las hembras que me tiré, la cabeza de cabellos plateados buscó y encontró, en el círculo de caballeros que escuchaba, la cara lívida y regordeta del ministro, y terminó: la mujer de Froilán. Esto está en la página 74 de Vargas Llosa, de la novela. El dominio sexual de Trujillo, en la novela, ha sido leído en clave ritual por David Uchín Chablé y Alicia Piñez Lane. En cuanto al abuso, siempre ocurre en la casa de Caoba, que es como el palacio de gobierno de Trujillo, y se lleva a cabo siguiendo un itinerario pormenorizado, que permite la realización de los encuentros, donde se incluye la víctima de donde se incluye la búsqueda de la víctima o el sacrificio, que es llevada a cabo por Manuel Alfonso, el asistente de Trujillo, quien además las instruye y aconseja en cómo actuar para su encuentro con el macho cabrío, que es Trujillo. Para estos autores, este carácter ritual del abuso de las mujeres contribuye a la construcción del carácter mitológico de Trujillo en la novela, en cuanto el dictador adquiere la forma del sátiro, al cual, mediante este ritual, los hombres dominicanos ofrecen a sus mujeres como ofrenda sexual para ganar su aprobación o enmendar sus errores frente a este macho, tal como el caso de Urania, que es ofrecida como sacrificio por su padre a Trujillo para enmendar sus errores. Pero bueno, el poder sexual de Trujillo comienza a caer, lo que pone en jaque su propio sistema de gobierno, en el que él, al ser el macho, este modelo de masculinidad de la República Dominicana, está en la cima de la pirámide del poder de la República Dominicana, valga la redundancia. En otras palabras, él es el modelo a imitar. Y como dije anteriormente, el dictador procura realizar ejercicio diario, preocuparse por su salud, por su imagen, pero a pesar de esto está enfermo. No se sabe bien en la novela qué es lo que tiene, pero sí se sabe que los males que el dictador padece están concentrados en su falo, uretra y próstata, 3 elementos o partes del cuerpo relacionados con la reproducción sexual. Y el dictador ha intentado que sus problemas prostáticos no sean conocidos ni por sus colaboradores políticos ni por el grueso de los dominicanos. Clave para comprender estos esfuerzos resulta el rol de Virgilio, quien se hace cargo y asume la culpa de los indecoros urinarios del generalísimo, que es como se llama Trujillo en la novela. Cito acá. Era presidente del Partido Dominicano, pero en verdad su función verdaderamente importante era actuar deprisa cuando se producían esos actos de incontinencia, derramando un vaso de agua o una copa de vino sobre el benefactor y pidiendo luego 1000 disculpas por su torpeza. Esto está en la página 233 de la novela. Esto es cuando cuando Trujillo, de alguna manera en la novela, tenía incontinencia urinaria y para taparlo, él le derramaba un vaso o algo y decía: qué torpe, derramó un vaso encima del general. Y así se tapaba que él tenía problemas de la próstata. Estos esfuerzos revelan la importancia de los padecimientos al cuerpo del benefactor, que es como se llama Trujillo en la novela, en cuanto afectan su imagen masculina. Esto está en Kruger, en un artículo, de la cual depende su cuerpo político.
El hombre, el Trujillo, que utiliza su masculinidad para dominar y subordinar a la República Dominicana, es el mismo que, impotente, decide violar a Urania con sus dedos porque su falo no le hace caso. Esto pasa en la página 509 y 510 de la novela, como el último de la novela. Muerto el falo, es cuestión de tiempo para que Trujillo caiga por su propio sistema de poder. Esta caída fálica, o su incapacidad para controlarlo, se da justo en un momento de crisis del régimen. Producto de sus violaciones a los derechos humanos, tanto la Iglesia Católica como los Estados Unidos le quitan su apoyo y lo denuncian en instancias internacionales como la OEA o con el Papa. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede validarse nacional e internacionalmente un régimen que se autodefine como católico y anticomunista si no tiene el apoyo y es denunciado por la Iglesia Católica y la potencia anticomunista, que es Estados Unidos? Urania, al ser la única que presenció la impotencia sexual que hacía llorar al titán, que es Trujillo, se vuelve una persona que tiene su vida en riesgo, ya que si ella habla puede hacer que esta imagen de Trujillo se derrumbe. Y según Gabriela Polit Dueñas, Urania representa una amenaza, como dije, al proyecto de imagen del dictador, en cuanto, bueno, es lo mismo que dije, en cuanto ella vio sollozar en la cama, lo vio sollozar en la cama por no haber podido violarla. Pareciera que, lejos de seguir considerándolo aquel macho que puede dirigir el país y ser este modelo de masculinidad, la muerte del falo Trujillo lo movería hacia el otro punto del sistema de poder, aquellos que deben rendir pleitesía, es decir, los que están más abajo. Es por esto que, según Politoñas, Urania, a través de las monjas, que es el colegio de monjas donde asistía Urania, debe abandonar la República Dominicana y se va al exilio en Estados Unidos, en Nueva York parece. Y en suma, y tal como indica Clive Griffin en un capítulo de un libro recopilado por Efraín Cristal, cuando la novela El poder sexual decae, el dictador comienza a distraerse de sus actividades de estadista, lo que, por ejemplo, provoca que decaiga su preocupación por su seguridad, razón por la que puede ser emboscado y asesinado, ya que tiene su guardia muy baja, digamos, o está distraído con sus problemas corporales. Pareciera entonces que no solo el decaimiento físico alegoriza la caída del sistema de poder de Trujillo, sino que además la máquina mental del Trujillo de la novela también falla en este punto. Se da un colapso total del proyecto, digamos, Trujillo, que se ve también visto en cómo está fallando el país y que se ve traducido tanto en su asesinato como en la caída del régimen dictatorial que pasa a un proceso democrático lento. Bueno, esa es mi presentación. Supongo que estoy listo yo. Y esta es la bibliografía que ocupé para esta presentación. Bueno, primero que algo, quiero agradecerle a las organizadoras del coloquio por la oportunidad que se me ha brindado de este tipo de instancias me parece remarcable y hay que hacer... En este tipo de instancias se nos permite hacer una reflexión sobre cómo la literatura representa y sigue el transcurso de la historia y la humanidad. Hago hincapié en la importancia de este tipo de trabajos, no solo por el oficio como letrado, sino como con un deber incluso cultural y social que tenemos. A los letrados presentes los dejo muy invitados a explorar las obras, la lengua, todo lo que nos compete y lo que no, hasta la última letra. Iniciando con la discusión, bueno, aquí vamos a ver estos trabajos que hay bastante tensión entre ellos, llegando y remitando bastante al cuerpo. Por un lado, vamos a tener el reordenamiento de lo humano, lo social, desde el cuerpo. Por un lado tenemos la hipermasculinidad y por el otro tenemos el retorno a la matriz. Ambos trabajos vamos a ver que remiten a un cuerpo metafísico. O sea, ambos rearticulan por medio del cuerpo y ahora les pregunto. Para Cristóbal, entendiendo el cuerpo político como aquel que encarna aquello que reprime el cuerpo natural, la fuerza vital, ¿qué importancia tiene como en la sociedad y en la cultura este cuerpo político? ¿Por qué, qué importancia tiene y qué situaciones está presente y cuáles son las consecuencias que trae este arquetipo? ¿Eso va dirigido a la sociedad actual o a la sociedad donde transcurre la novela? Vamos primero a la actual, después vamos allá.
No he pensado mucho en la sociedad actual, porque para el trabajo ocupé fuente histórica, entonces de ahí lo saqué, pero no he hecho tanto la reflexión en la sociedad actual. Claro, obviamente podemos verlo de niño, que es que una figura hipermasculina como, no sé, los influencers que hay ahora, que son como machos así, y van al gimnasio 24/7, eso es súper tóxico y sería súper malo que se pusieran como igual que Trujillo, como una meta a alcanzar. Pero no he hecho más reflexión aparte de eso, como, en verdad. Perfecto. Y para ti, Flo, como, ¿qué importancia tiene para las mujeres y para la literatura el retorno a la matriz? Como, ¿qué es lo que está desarticulando este topo? Como, ¿por qué es importante verlo para la literatura contemporánea tanto como hacia atrás? Muchas gracias por tu pregunta. Obviamente eso es algo que me pregunto a lo largo de todo el trabajo y que me sigo preguntando siempre. En mi opinión, al menos, y por qué yo lo relaciono con los ecofeminismos, es porque, como yo citaba al inicio de la presentación, cuando el hombre, simbólico o no simbólico, degrada el cuerpo femenino, en el fondo también está haciendo analógicamente el mismo gesto de degradación que vemos en el mundo hoy. Entonces, siento que estos dos caminos van muy de la mano, la degradación de la experiencia de la mujer y la degradación del mundo, que es algo que en el fondo nos compete a todos y obviamente particularmente a las mujeres porque históricamente hemos sufrido eso más, pero como yo decía en el final, no es exclusivo femenino, sino que es un problema social colectivo. A mí la razón por la que creo que estos dos trabajos son muy buenos que se estén exponiendo juntos es porque al final el cuerpo del que Cristóbal nos habla, este cuerpo del rey, es en el fondo este mismo cuerpo que reprime el cuerpo natural y el que reprime la vuelta a la matriz y la vuelta a nosotros mismos. Y eso también me lleva a pensar como hay mucha mutilación en ambos cuentos. Entonces, ¿por qué la mutilación termina funcionando como una forma de emancipación, en nuestro caso, o también de privación, en el caso de Trujillo, de los roles que conlleva el sexo? Como, ¿de qué manera, qué reordenamientos nos traen? Al final, estamos entendiendo que los órganos sexuales son los que están generando la identidad y la importancia, no solamente en los protagonistas, sino en las personas en el día a día. Como, ¿qué trae con ello esta mutilación? O sea, en mi caso yo leo que esto de Trujillo, como dije, es una performance o como un acto constante. Entonces, al final se ve en la novela que él termina viviendo como una doble vida. Entonces, como que tiene que aparentar, pero también tiene que aparentar en su vida privada, porque ni siquiera como que sus colaboradores más íntimos pueden, o sus hijos, que pueden saber que él tiene como problema. De hecho, no lo puse acá por temas de tiempo, pero hay un apartado donde un doctor como muy famoso le dice como usted tiene cáncer en la próstata, tiene que operar. Y después va a otro y le dice usted no tiene cáncer y manda a matar al doctor que le dijo que tenía cáncer. Y él se termina muriendo, o sea, con cáncer, no muere por balazos, pero, pero tenía cáncer al momento de morir, digamos. Entonces era como el mismo hecho de tener que ocultar ese cáncer, por ejemplo, y que nadie pudiera saber que tenía cáncer, es como una performance 24/7 que al final obviamente es insostenible. De hecho, me parece curioso como que la protagonista se llame Urania, y sea una palabra similar a urinaria, y que la patología de Trujillo, el primer síntoma o uno de los síntomas, tuvo que ver con la orina, porque es lo que trae el cáncer de próstata. Fantástico. A ver. Preguntas del público, por favor, también, si no, esta discusión... Hola, les agradezco que, para uno escucharlo, uno como profesor siempre es interesante escuchar lo que ustedes dicen y esto es interesante y es una pregunta y un comentario. Es una pregunta para Cristóbal, por lo tanto la arrojo primero y después un comentario para Florencia,
porque se me ocurre una cosa que te puede servir, Florencia, para considerar, ¿no? Para Cristóbal, cuando uno lee una novela de dictador, siempre es como leer el Don Juan, ¿no? Uno hace una lectura tabular o intertextual, y uno dice, si es una novela de dictador en siglo XXI, uno tiene un montón de dictadores hacia atrás, pero no es permanente. Se supone que la primera novela de dictador latinoamericano sería Tirano Banderas, que es a principios del siglo XX. Entonces, la novela del dictador tendría 100 años, 120 años como tope. Entonces, ¿en qué lugar se situaría como distintiva o no, o se afilia? ¿Tú consideras alguna otra novela de dictador? Algunos dicen que incluso Pedro Páramo es una suerte de novela de dictador. ¿Cómo ves ahí las diferencias cualitativas o no las hay? ¿O es como el Doctor Francia, que era un dictador más culto, etcétera? Esa sería mi pregunta. ¿Dónde lo sitúas respecto a esto? Porque este es un género, te fijas, casi un género latinoamericano. Novela de dictadura. Para Florencia, cuando decías tú, Florencia, este receptáculo, esta matriz, indiscutiblemente tú hay que pensar en teoría en Julia Kristeva, ¿no? Y acuñó este concepto de, a veces lo confundo yo, entre Derrida quizá dice Cora y Julia Kristeva dice Chora, es algo parecido, pero a raíz de que tú utilizabas esto simbólico y semiótico, ¿no? Cuando ella acuñó este término en el libro La Revolución del Lenguaje Poético, yo creo que un poco influida por Jean Lacan, ¿no? Como la chora, como una matriz, era como pre-simbólica. Entonces, ejemplo, si te gustaría ver como un dispositivo medio análogo al que tú te refieres o creaste, está el de Kristeva, que es muy bueno, pero hay que pensarlo como si fuera presentido, presimbólico, no sé si decir presentido, pero es casi lo que otros autores llaman lo semiótico, o sea, como antes de que se geste como un sentido, una especie de matriz previa, como casi alguna vez vi un ejemplo de esto en Argentina con los gritos que aparecían en unos poemas de César Vallejo, que eso se podría equivaler como a esta chora de la cual podría haber Esteban. Entonces uno podría decir, al meter lo simbólico y lo semiótico, que tiene una fuerte carga además de sentido lacaniano para nuestra reflexión, uno dice, mira, entonces no te sirve como este dispositivo de Kristeva. No es exactamente lo que haces tú, pero creo que te podría servir como una especie de, porque tiene que ver con esta matriz de sentido para pensar obras literarias, en cierto sentido, yo diría, vanguardistas o de experimentación. Entonces, muy interesante que quizás te pueda servir, ¿no? Como otro elemento, y como estás utilizando también como un tipo de material como teórico feminista, y cuando nombraste lo de ecofeminismo, yo que hago literatura coreana, no dejé de pensar en todas las lecturas que hay sobre la vegetariana, no de Han Kang. Nuestra premio Nobel, ya podríamos decir nuestro por el asunto coreano. Eso, entonces una pregunta y un comentario. Muchas gracias, profesor. Me sirve mucho su comentario. Sí, claro. No lo tengo acá a mano, pero para el momento que realicé esta investigación, sí leí un poco para ver dónde situar este trabajo, y me encontré con un trabajo en Rama, que es del año 70, que es, no recuerdo el nombre exacto, pero básicamente hay un apartado donde habla de la novela El dictador, y él habla que más o menos a partir de los 70 hay una segunda camada, que él identifica la primera camada con el señor presidente, cosas así, que es de los 50, pero en los 70 hay esta segunda camada donde incluye a Vargas Llosa, y incluye creo que a García Márquez también, si no me equivoco, que son dictadores que se meten en el Palacio Presidencial, que es acá un arco entero de la novela. Pero además, después hay un artículo de Gabriela Politdueñas del año 2007 que analiza la fiesta del chivo, y ella dice que desde los años 2000 hay una nueva como camada, que es, podríamos decir, una tercera, donde está Pedro Lemebel con Tengo miedo torero, y está esta novela que es donde se ve el ajusticiamiento del dictador. Entonces, yo desarrollé un poco esto en el ensayo entero, que es un poco de ambas. Como Vargas Llosa, claro, lleva escribiendo como 50 años, de alguna manera toma un poco de todo. Entonces, él pertenecía al año 70, donde escribe Conversación en la Catedral, que creo que ahí no sale el dictador específicamente, pero igual tiene como esta influencia, como de Otoño el Patriarca, toda esa novela. Y también, como escribe esto en el 2000, también está en esta ola, digamos, de dictadores, o sea, de escritores que relatan los motivos y qué mató al dictador y por qué motivos y qué pasó después, que es un poco el arco más importante, creo yo, o uno de los más importantes de la novela.
Yo diría que eso, no he hecho el ejercicio como de hacer como todo, como analizar novelas que no son categorizadas como novelas del dictador, como Pedro Páramo, como usted decía, pero claro, como el tropo obviamente se puede identificar mucho más atrás del señor presidente que lo que dice Ángel Rama. Pero esa mixtura veo yo, como entre lo que dice Ángel Rama y lo que dice Polito Ñas. Sí, tengo dos preguntas para Florencia. Aprovecho de presentarme porque esto va a tomar sentido en un segundo. Soy Roberto López, estudiante de cuarto de construcción civil, por si acaso. No soy de letras para hacer la distinción inmediatamente. Roberto López. Sí, gracias. La primera pregunta, porque son dos y un comentario chiquitito al final, es en tu búsqueda, en tu lectura, ¿encontraste nociones o propuestas acerca de cómo volver a la matriz, de cómo realizar este retorno, ya sea en términos simbólicos, en formas figurativas, en un viaje personal tuyo? En ese sentido, ¿encontraste algo que te lleve al cómo volver a la matriz? Sí, bueno, obviamente no había espacio para eso en el desarrollo que hice acá, pero sí en el trabajo desarrollo un poco, especialmente porque en la novela se le da mucho énfasis a cuando ella sale al bosque, se reencuentra mucho con la naturaleza. Y yo sentí que ahí había un momento como de comunión muy especial que me interpeló mucho porque en el fondo ella se vuelve a conectar con los árboles, como con las cosas muy específicas del suelo, de la zarzamora. Incluso se describe como ella le rasguñan las ramas y no le duele y se siente como parte del bosque. Y al final, spoiler, ella como que se casa con el río, como que en verdad yo siento que ese es el momento en que ella retorna. Así que bueno, eso también es porque lo relacioné con los ecofeminismos. Perfecto, muchas gracias. Y la segunda pregunta está asociada a la escritura femenina. En este marco del binarismo hegemónico en el que nos encontramos como sumidos como sociedad, ¿verdad? Femenino-masculino, ¿cómo consideras tú que los hombres podemos acceder a la visión femenina? ¿Qué mecanismos, qué propuestas también, o qué encontraste tú que las autoras proponen, o no necesariamente hombres, cómo uno puede acceder a la visión femenina en el marco de la escritura femenina? No pueden. Súper bien. Buena pregunta. Yo creo que justamente la importancia de rescatar materiales como este, en su momento esta novela no fue muy difundida y de hecho fue censurada en varios países. Entonces creo que rescatar materiales como este y difundirlos y bueno, estudiarlos es una forma de acceder y por eso es tan valiosa nuestra obra literaria. Obviamente leer obras de autoras femeninas, pero también quizá realizar una búsqueda por cosas más actuales que no necesariamente estén escritas por mujeres y que sí representen voces masculinas o, bueno, fuera del binario, que puedan acercarnos un poco a esa experiencia. Y bueno, obviamente también conectarnos con lo real, o sea, no sé, yo hablé de la conexión con la naturaleza, pero ¿qué tanto realmente nos conectamos en el día a día con la naturaleza? Cosas así, eso es como algo más práctico, quizá. No sé si te hace sentido mi respuesta. Sí, totalmente. Y ya lo último, el comentario a lo que iba el tema de la construcción. Recordé en tu lectura, en tu propuesta, a Ursula K. Le Guin en La teoría de la bolsa como origen de la ficción. Y ahí volvemos, ¿verdad?, al receptáculo, ¿verdad?, a tu tropo, a cómo existe en la matriz este encuentro en distintas asociaciones. Y esto me lleva a la construcción, porque en la construcción tenemos términos masculinos, femeninos, tenemos el edificio, el departamento, tenemos el hogar, ¿verdad? Pero tenemos la casa, y llega un concepto que es la vivienda. Y se entiende la vivienda como el espacio físico y también social que encapsula todo lo que como sociedad requerimos para nuestro desarrollo personal. Todo parte por la vivienda y es femenino. Entonces, aquí es solamente el comentario de que me recordó a Ursula K. Le Guin y que con la construcción lo asocio mucho a la vivienda, particularmente. Me gustó mucho tu presentación. Gracias. Explotó, parece. Si no, igual se escucha, yo creo. ¿Se escucha ley fuerte? Sí. Dale. Esto va principalmente para el tema de Cristóbal, como sugerencia, aparte de la fiesta de archivo, en el 68 Carlos Castaña escribió La Baronesa, que habla de la dictadura dominicana. Y cronológicamente
sigue siendo el señor presidente porque fue publicada el 27 y fue censurada. Hay toda una cronología que de hecho también por la censura, hay todo un tema en la censura en general y de que es más como, en general era como una sugerencia, como dato en realidad, como sugerir esas lecturas y también como Vargas Llosa, la dictadura es un tema, siempre. Al menos hasta la fiesta del Chivo, toda la obra de Vargas Llosa, la dictadura es un tema. Y en toda Latinoamérica el dictador y las dictaduras son un tema. Y siguen siendo un tema a pesar de que no lo digamos mucho, pero, o sea, desde el inicio de la literatura latinoamericana aparte. Pero eso, como consejo en realidad, como dato, y hay harto en la literatura en general, ahora también Argentina, que habla de nuevos espacios dictatoriales y de nuevos rompimientos de gobiernos también. Hay muchos ligamientos con la URSS, el traductor Salvador de Nerra, que como solo estoy dando sugerencias en realidad. Fue harta información y en realidad estuvo bacán los dos, eso. Felicitaciones. Gracias. Tenemos más preguntas del público también, porque también tenemos de la caja. ¿Vemos una de la caja y una de acá? Tenemos dos preguntas en caja. Una, vamos primero para Florencia. Florencia, pregunta Mateo Rutia. ¿Cuál es el valor simbólico, si es que lo hay, de la automutilación de la protagonista de la novela? ¿Por qué la decapitación? Bueno, yo les comenté muy al pasar que hay autores que lo consideran como un primer momento donde la autora se desprende un poco de los prejuicios que vienen con ella, la autora, la protagonista. Y por lo tanto, porque es tan importante que luego se reinstala su propia cabeza en su cuerpo, es porque ella empieza desde ahí a reestructurar un poco el discurso. No sé a quién le estoy hablando, así que estoy hablándole como a la nada. A reestructurar el discurso a partir de ahí. Entonces, por eso creo que es tan importante a nivel simbólico, porque en el fondo, en nuestra cabeza, no simbólica, está el canon. Súper, muchas gracias. También tenemos una pregunta para Cristóbal de Anónimo, que dice así, es un poco para que tomes atención. Si entendí bien, comentaste que en una escena el dictador llora por no poder abusar de una mujer. Me pareció interesante que la novela presente esta falla desde el llanto en vez de la ira, siendo la ira la emoción más permitida al hombre y muy asociada con los líderes autoritarios. Cuéntanos más de esa escena del llanto, desde el cuerpo físico y del político. Antes de empezar, voy a brevemente referirme a lo de Pietro. Antes de responder esta pregunta, para no dejarlo como en el aire, cuando vino la semana pasada Rubén Gallo, tuve la posibilidad de hablar como 2 minutos de la novela con él, y él decía que al principio la fiesta del Chivo fue súper controversial en República Dominicana por sus no ser precisa a nivel histórico, pero hoy en día la novela se ocupa para los estudiantes de media para aprender sobre la dictadura de Trujillo. Entonces igual es como una canonización en la misma República Dominicana. Igual voy a revisar la que me dijiste, así que... Y pasando a esa pregunta, es un poco una mixtura. Yo decidí, porque era la parte como un poco menos investigada, la bibliografía que vi, la parte del llanto. Pero claro, al principio también hay una escena de ira, es como ira y llanto, es una mixtura, porque de alguna manera, a lo mejor va a ser un poco gráfico lo voy a decir, no tengo el libro acá, pero Trujillo quiere violar a Urania y el pene no se erecta. Entonces le dice como, tienes que hacer que se erecte. Y le hace como que le haga sexo oral de manera forzada, pero no pasa nada. Entonces ahí él se enoja y le dice como que se vaya y la echa de la pieza y ahí mientras ella se está como vistiendo y se está yendo, él se pone a llorar. Pero también la trata de manera como muy, o sea, además de que es una violación, que de por sí es súper violento, la trata de manera violenta como explícitamente y luego cuando ya la despacha, se da este momento como íntimo, pero que ya alcanza a ver. Entonces se da como un poco de las dos. Yo para el motivo del análisis me pareció más importante esta como mirada que alcanzó a hacer Urania sobre este momento como de vulnerabilidad de Trujillo, pero igual se dan los dos. Igual es un spoiler como súper grande la novela, pero bueno.
Yo tenía una pregunta, pero la verdad es que me la robaron. Era eso mismo de cómo interpretáis tú como la mutilación que se corte la cabeza particularmente, porque esta es algo que he visto igual muy repetido en literatura. Tenemos The Green Knight, que recoge la cabeza y se la pone para hacerle como toda una prueba de Gawain. Tenemos The Husband Stitch, que tiene la cabeza amarrada por un hilo. Y en todos tienen distintas implicaciones, como algunos es una prueba, otros como la insistencia del patriarcado en destruir a la mujer de distintas maneras. Y bueno, yo quería más que nada hacer como tu apreciación personal al respecto. Sí, bueno, como les decía, creo que es tan relevante porque en el fondo de la novela ella no siente el dolor de la decapitación, no es como un proceso sufrido y ella misma se está decapitando, entonces toma esta daga y se empieza a cortar la cabeza y si bien es difícil, como que ella dice como, "Oh, ahora siento como el hueso", em, es un proceso muy liberador y creo que eso es también muy relevante porque eso es como el hilo conductor de la obra, es que ella se libera de los prejuicios, se libera de los discursos y una vez que se reinstala su cabeza vacía, entre comillas, puede salir y vivir esta vida y desnuda además, desnuda de ropa. Entonces, su aventura en el bosque es como un viaje del héroe femenino, es como una reversión del viaje del héroe, pero liberada de toda esta carga cognitiva social. Algo que me parece muy interesante mencionar hablando de mutilaciones es que a la mujer se le mutila por medio de la cabeza y la lleva a esta sanación personal, mientras que el hombre, la mutilación típica del hombre, tiene que ver directamente con la castración. Y a las mujeres a lo largo de la historia se nos ha amarrado a nuestra función sexual, como que no existía esta separación entre el sexo y el embarazo, la maternidad, etc. Me parece un punto muy clave que hables de la cabeza y que no haya sido como una mutilación que tenga que ver con la infertilidad, por ejemplo, o en contra de la propia matriz. Eso. Sí, se escucha. Sí, es para Cristóbal. Más que nada porque en el coloquio hemos tenido, en sesiones pasadas, hemos tenido una sobre haunting, sobre penar, que creo que sería la traducción en español, que igual es interesante aplicarlo dentro de la fiesta del chivo, más que nada por el hecho de que está esta figura dictatorial que todos los personajes reconocen que él ejerce un poder encima de él, pero se nos muestra igual como que está viejo, está con problemas, básicamente no tiene ninguna manera de poder ejercer realmente poder, pero aún así como que nos pena ese poder, como al menos no influye en la cabeza. Que igual es bastante interesante, pero tú ya me conoces, yo lo que al tiro pienso en Parra, eso es lo que quienes querían la cabeza quienes querían la cabeza del tirano ahora se conforman con verlo mejor peinado. Con esa cosa yo creo que igual hay un paralelismo igual entre ese penar político y también con lo masculino. Ya sé que ya mencionaste el tema de la escena de violación, que yo creo que funciona por ese sentido, pero no sé si hay más correlaciones entre ahí como pareciera como esa haunting del poder político, o al menos sería un poder más masculino en respecto a los otros personajes, como que la Tierra. Perdón, no entiendo muy bien la pregunta, no sé si la podéis como especificar un poquito más. Yo creo que sería más que nada dentro de... Hay otras escenas dentro de la novela en que los personajes ven ese miedo como de esa masculinidad a pesar de una persona que no puedas como ejercerla. Yeah. Además de, claro, la escena de violación que yo creo que es muy ejemplificativa. Bueno, o sea, como siempre está ocultar, no hay tantas. Lo que siempre se dice es que también está en Tiempo Recio, que es otra novela de Vargas Llosa del 2019, que sale Trujillo, pero es de Nicaragua, El Salvador, no me acuerdo. Sale como personaje secundario. Se dice que es como que su mirada de alguna manera te hipnotizaba y como que te hacía mirar para abajo, así como que no le podías sostener la mirada. Pero además, o sea, de esta escena que es cuando lo ajustician, ahí es interesante porque hay como una breve ventana
en que si bien el dictador está muerto, está como toda su familia, que también eran militares, eran generales, a la espera de qué hacer. Entonces, eso es como en esa breve ventana donde se puede como retornar a la democracia, digamos, se intenta volver, pero como decía la cita acá de esta de como que su cuerpo expelía algo, quien tenía que hacerlo no se atreve. Entonces, por esa misma razón, y no es lo que preguntaste, pero igual se relaciona, a él después cuando lo torturan, le cortan los testículos y se le hacen comérselo por cobarde. Es como claramente es como algo súper alegórico, como, entonces, eso, como me parece que esa es como otra escena que muestra como esa masculinidad y cómo se le castiga por ser cobarde, más que por matarlo, porque no lo mata, por huir y dejar abandonado a los justiciadores, porque los justiciadores lo matan a casi todos porque él no reaccionó. Entonces, como una cadena de desgracia a partir Castración. de su cobardía. Sí. Bueno, ¿hay más preguntas? Tenemos espacio para una última pregunta y al fondo que hace rato está esperando. Ahí va el micrófono. Hola, sí. De hecho, la había hecho como por el formulario, pero parece que no salió. Es una pregunta para Cristóbal. Y bueno, en realidad creo que también es un poco, no sé cómo decirlo, como fruta baja en el árbol, como que es una pregunta quizás un poco fácil de hacer, pero creo que sería muy interesante ver tu opinión respecto de cómo se ve la dictadura chilena en comparación o como en relación a esta figura del rey que estableces en el ensayo. Específicamente, obviamente, la persona de Pinochet, como es su cuerpo o como el cuerpo político y natural en relación a que, al menos en media o como literatura y arte reciente chileno, siempre se le ve como una figura muy como patética o endeble, como alguien que en realidad no imponía demasiado en relación a esta imagen del rey perfecto de Trujillo que te mira y te hace bajar la cabeza. Normalmente el discurso que yo he escuchado es que Pinochet no era así, que era un hombre muy poco imponente quizás. Entonces querría ver si opinas que quizás esto es como un fallo o como se podría considerar como un fallo de alcanzar como el estatus de rey, o como quizás otra persona nueva, otra figura nueva que se ve también contextualizada probablemente por el neoliberalismo de los 70, que es distinto a la dictadura de los 30. Eso. Está un poco densa la pregunta, voy a intentar responderla lo mejor que pueda. En conversación en Princeton, Vargas Llosa tocó un poco el tema de Pinochet, así muy al alero. Él dice que efectivamente, y yo también comparto esta visión, que Pinochet era como bien patético y no intentaba como mostrarse así como alguien como un superhombre, que es el caso de Trujillo. Yo creo que una de las razones puede ser también como el propósito o el fin de la dictadura, como que en Pinochet se suponía que era como algo, primero era como colegiado, entonces se suponía que los otros dictadores también eran como al principio iguales, y se suponía que era como una dictadura corta, como que era como una transición, después se fue como, ya, obviamente sabemos lo que pasó. En el caso de Trujillo, una dictadura de 30 años que iba a durar más, iba a durar con el hijo de Trujillo, que es una parte que tiene un desarrollo acá, pero no la alcanza a hacer porque es muy larga. El hijo de Trujillo se supone que era como el heredero natural, pero él era como un desastre como persona. Y ahí yo hacía el contrapunto entre Rafael Trujillo, que es como este rey perfecto, y Ramfis, que es su hijo, que de alguna manera la gente de República Dominicana sabía que era un desastre. Como hay una escena muy buena de la novela donde a él le van a hacer un homenaje y él llega como curado así borrado. Entonces tienen que suspender el homenaje y es como ya, entonces se sabía mucho. En el caso de Pinochet, como que tampoco he leído, o sea, soy chileno, entonces algo cacho, pero tampoco he leído como tanto. Pero yo creo que puede ir por eso. Un poco como el fin que justifica la dictadura, al final como que en República Dominicana, según lo que pude leer, antes de la dictadura trujillana había habido un gobierno como, había un gobernador estadounidense y eso había sido leído por el pueblo dominicano como una emasculación. Entonces, que una figura muy exaltada de manera como tradicional masculina hacía sentido, porque si la república estaba emasculada, hacía sentido que como un super macho, digamos, viniera como a restaurarla.
según la narrativa, como se entiende, como la narrativa de la dictadura. Yo creo que, no sé, me parece que la diferencia era como eso. Igual como que Trujillo, a él le molestaba mucho que su mamá era haitiana, según la novela, entonces le molestaba que era negro. Acá a Pinochet se le dice mucho que era como iletrado y que tenía como acento de campesino. Me parece que eso igual puede ser unos puntos a considerar. Pero, claro, no diría que Pinochet tiene este como proyecto propagandístico, publicitario, de elegirse como un rey o una persona perfecta. Eso. Bueno, agregando un pichintún de la respuesta de Cristóbal, una de las cosas que hacen con este heredero que no es digno es que lo mandan a la milicia. Entonces ahí podemos entender cuáles son realmente los dispositivos de opresión, porque al final el arquetipo de Trujillo funciona como un arquetipo que la gente debe seguir. Entonces ahí vemos cuáles son los poderes dominantes. Bueno, siendo eso, les damos muchísimo las gracias a todos los presentes. Un aplauso, por favor, para los expositores también. Ahora los delego con mi jefecita. Muchas gracias, querida audiencia. Muchas gracias a los ponentes. Estas ponencias estuvieron increíbles. Yo creo que estamos todos de acuerdo que dio un gran debate, muchos comentarios y mucho diálogo. Les pedimos un aplauso también a nuestros ponentes y a nuestra moderadora, Mariana, que también hizo un excelente trabajo. También les pedimos que se queden un ratito porque vamos a dar inicio a la ceremonia, la primera ceremonia de cierre para premiar a todas las personas que hoy día presentaron tanto como lectores y ponentes. Esta ceremonia da inicio con unas pequeñas palabras de nuestra otra coordinadora, Valentina León. Así que, Valentina, te pido por favor que vengas. Yo creo que si quieren sí, si quieren pueden sentarse ahí o donde deseen. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora que podemos dar como finalizado este primer día de ponencias, agradecemos de todo corazón a todos y todas los que han participado, a los profesores que están acá, a la audiencia. Muchas gracias. Sé que es un horario un poco complejo, estamos todos cansados, queremos ir para la casa ya, así que lo haré muy corto. Primero que todo, como equipo de coloquio, cerrando ya este primer día, le ofrecemos un gran saludo, agradecimiento a nuestro decano, Patricio Orizama, que estuvo acá en la mañana y nos dio un bonito discurso de inauguración. También a nuestro director de docencia, Francisco Orellana, que también estuvo en la mañana y nos prestó mucho apoyo durante este largo proceso de organizar este coloquio. Además, queremos extender el saludo a todos aquellos funcionarios y funcionarias de nuestra facultad, quienes amablemente han puesto de su parte para poder llevar a cabo este evento. Y por último, agradezco de todo corazón a Catalina, que es mi compañera de coordinación, que me demostró que cualquier sueño se disfruta el doble cuando se cumple en compañía de un amigo. Y con Catalina siempre hemos albergado un gran amor por las letras, por aquellas historias y personajes que logran trascender su existencia en un mero papel e instalarse en lo más profundo de nuestros corazones. De ahí el eslogan que elegimos para encapsular nuestra visión para este coloquio 2024, Pasión por las letras, una pasión no solo reflejada en lo artístico y en la creación literaria, sino también en esa actitud curiosa ante el mundo, ese espíritu de exploración intelectual que como humanidades tenemos el deber de representar, fomentar y entregar a modo de herencia a aquellos y aquellas que vienen después de nosotros. Esperamos que el fruto de nuestro trabajo como equipo coloquio esté a la altura de esa misión y que podamos contribuir incluso con un granito de arena a ese gran diálogo que está ocurriendo en el mundo. No pudiésemos haber logrado llegar hasta este momento si no fuese por el trabajo y la disposición de nuestros profesores y profesoras, quienes realmente nos han demostrado que es el cuerpo docente aquel que hace a letras un lugar tan especial. A todos los profesores y profesoras que ya participaron y que estarán por participar en este coloquio, les damos las más sinceras gracias. A nuestros ponentes y lectores de sus escritos originales también, las verdaderas estrellas de este evento, les agradecemos su interés, su valentía y su motivación por querer formar parte de este coloquio. Es un honor para nuestro equipo poder compartir esta instancia con todos ustedes, compañeros y compañeras. Esperamos que después de esta sigan habiendo decenas más iguales en nuestra facultad y que lo que hoy se vuelva memorable, el día de mañana se haga tradición. Muchas gracias. Ahora damos paso a la ceremonia de reconocimiento. Vamos a partir con los interludios. Queremos llamar a Ángel Barra para que venga a recibir su diploma. Un aplauso a Ángel.
También llamamos a Catalina Lufín Pacheco. Un aplauso, por favor. Grecia Damaris, ¿está presente? Se lo hacemos llegar. Y Isidora Silva. ¿Isidora? ¿Tampoco? Bueno, se lo hacemos llegar. Un aplauso, por favor, a nuestros lectores de interludio creativo, tanto Ángel como Catalina, como escucharon a Catalina... ¿no? Un segundo. Aquí está. Tanto Ángel como Catalina nos deleitarán hoy día con unos textos espectaculares, cortitos, que muy poco dijeron mucho, así que les queremos dar un gran aplauso y sí pueden quedar para sacarles una pequeña foto. Muchas gracias, chicos. Ya, por favor, se pueden poner. Increíble. Sí. También queremos llamar a Francisca Gutiérrez y Jefferson Rodríguez, si pueden pasar adelante. Un aplauso, por favor. Benjamín Alarcón y Valentín Villagra. Daniela Rodríguez. Tampoco. Sí. Fernanda Lazo, Luciana D'Amato. Antonia Toñi de la Cuadra. Perfecto. Florencia Leiva y Cristóbal Castro, por favor. Muchas gracias a todos y a todas por haber presentado y haber escrito. Les pedimos también que se queden un segundo para sacarles una foto. Y también dejamos a todos, a todas y a todos invitados mañana. Vamos a tener un día muy agitado y muy bonito. Vamos a tener charlas de traducción con el profesor Thomas Road. Vamos a tener también una charla sobre escritura creativa, a propósito de escritura creativa, con el Premio Nacional 2024 de Literatura, Elvira Hernández, que también obviamente es poeta. Además de otras increíbles ponencias sobre distintos temas, como por ejemplo estudios bilingües en estudiantes bilingües, estudios lingüísticos bilingües, perdón, teoría literaria sobre otras narrativas como películas y videojuegos, y también un poco de poesía más allá de la métrica. Así que muchísimas gracias a todas, a nuestra audiencia. Ojalá nos podamos encontrar mañana. Un aplauso para nuestros ponentes. Por último, también hicimos el sorteo, para que atentos a los premios. Salieron sorteados Roberto López, Pietro y Alfonsina Oropesa. Por favor, si pueden pasar adelante a buscar su premio. Y también si se pueden quedar un segundo para sacarles una foto. Adelante. Por acá los premiados. Sí, qué bueno, Pietro, tenéis la bolsa para todos los